Buenos días. Quiero agradecer lo primero a todos los medios de comunicación que han asistido a esta convocatoria, que en aras a garantizar la posibilidad de preguntar directamente y para mantener al mismo tiempo las medidas de seguridad, la tenemos que hacer a pie de calle en la presidencia del Principado de Asturias, de forma y manera que garanticemos, como digo, y también demos ejemplo en cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad, que es una constante, pero también al mismo tiempo que nos permita reivindicar con importancia lo que es la libertad de expresión y, sobre todo, en este sentido, el papel fundamental que los medios de comunicación juegan a la hora de rendir cuentas de la gestión de la crisis y de explicar lo que está pasando. En primer lugar, como siempre hago todos los sábados, quiero hacer balance de los datos que tenemos a día de hoy. En este caso tenemos 2.864 casos positivos en Asturias, lo que suponen 11 más que el día anterior. 890 personas que ya se han curado, lo que significa que en la próxima semana superaremos el umbral simbólico y significativo de las 1.000 personas curadas en Asturias. Y, por desgracia, 279 personas fallecidas. Como siempre hago en estas comparecencias, en el marco de las 25.000 fallecidos que hay en España, quiero aprovechar para transmitir mi mensaje de apoyo en nombre del pueblo asturiano y del Gobierno de Asturias a los familiares de las personas que han fallecido víctimas del coronavirus. Porque no son números, son personas, son sentimientos y son familias rotas, y lo primero que tenemos que hacer siempre es transmitir este pesar. En un marco, además, que en el número de pruebas en esta semana hemos superado las 67.000 pruebas, de ellas 48.000 PCR, que saben que son el sistema más fiable de análisis que existe en estos momentos con respecto al coronavirus. Y atendiendo a los datos de la OCDE, Asturias se situaría como la segunda comunidad autónoma que más PCRs ha hecho por cada 1.000 habitantes, y si lo comparáramos con los países miembros de la OCDE, solo nos superarían dos países, que serían Islandia y Luxemburgo. Todos los demás estarían por detrás. Pero también quiero anunciarles que una de las cuestiones fundamentales en el proceso de desescalada no es la capacidad que hemos demostrado de hacer pruebas hasta este momento, sino de hacer muchas más, de seguir incrementando. Dentro de la valoración de lo que ha sido esta semana, lógicamente, vengo explicando en las últimas semanas que hemos actuado en un campo de batalla que ha variado en el tiempo, ¿no? Al principio era la necesidad de tomar medidas antes del estado de alarma, y así lo hicimos. Recuerden que, por ejemplo, Asturias cerró algún colegio el 9 de marzo, con un solo caso en esos colegios. Luego fue el problema del acceso al material, en un contexto muy difícil en el que todos los países del mundo entraron en los mercados internacionales y complicaron sobremanera acceder al material de protección. Luego fue evitar el colapso de nuestro sistema sanitario y de que todas las personas que enfermaran de coronavirus, si necesitaban acceder a los accesos sanitarios, a los servicios sanitarios o a las UCIs, nunca les faltaran. Y aquí creo que hemos demostrado en ese sentido la anticipación, creando recintos que ni tan siquiera hemos tenido que utilizar, como el Luis Adaro, pero otros que sí hemos utilizado, como el Credine o la Residencia de Estudiantes de Mieres, para hacer esa asistencia. La siguiente fase de esta batalla ha sido fundamentalmente en las residencias de mayores, el lugar más sensible y el que más nos duele y nos preocupa. Y en este sentido quiero darles datos para que sepan que estamos volcados de lleno analizando no solo al personal sociosanitario, sino también a los residentes, a las personas mayores, que son las más vulnerables. Hace una semana teníamos 11.000 pruebas realizadas entre personal y residentes. Hoy ya son más de 15.000 pruebas las realizadas. Estamos volcados de lleno. Pero, lógicamente, también en esta semana hemos puesto en marcha medidas de diálogo social necesarias, no solo con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, teniendo en cuenta la situación de crisis que nace como consecuencia de la propia crisis sanitaria, la crisis económica que se aventura, sino un diálogo sincero con partidos y con agentes económicos. Nos hemos reunido, yo particularmente, con los presidentes de las cámaras de comercio, con varios partidos, Izquierda Unida y Foro en este sentido. Esta semana lo haré con Ciudadanos y Podemos, con la Federación Asturiana de Concejos, y pretendo hacerlo con la Universidad de Oviedo y otros colectivos que tienen mucho que aportar en cuanto a esas ideas de reconstrucción. Pero permítame también que destaque que en todo momento en
en ese afán de transparencia, ha funcionado un grupo de trabajo telemático en la Junta General para mantener viva la actividad parlamentaria de otra forma, pero que ha significado el mayor número de comparecencias en la historia reciente de Asturias del conjunto del Gobierno de Asturias, de todos y cada uno de los consejeros y consejeras. Y permítanme también que destaque de direcciones generales, entre ellas la de Igualdad, tan preocupados como estamos en este contexto de confinamiento por la violencia machista. La próxima semana, el día 6, se reanudarán los plenos presenciales de una forma reducida, porque habrá muchos menos diputados presentes por cuestiones de seguridad y sobre todo pensando también en los trabajadores de la Junta. Pero en todo momento creo que hay que seguir impulsando esa actividad de control. Y si decía que esto ha sido una sucesión de campos de batalla en lo que hemos tenido que trabajar, es importante que tengamos en cuenta en el que estamos en este momento. Y el que estamos en este momento, que iniciamos a partir del lunes, es en la desescalada, lo que se conoce ya como el desconfinamiento, la desescalada o la operación salida. Permítanme, en primer lugar, que haga un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Miren, hoy ya estamos aplicando medidas de alivio. La gente está saliendo a pasear, está saliendo a la calle, está compartiendo de otra manera a la que no estábamos acostumbrados desde hace 48 días. Hasta ahora las decisiones de los gobiernos se aplicaban sin más porque era mucho más fácil el control desde el punto de vista de que eran decisiones políticas de confinamiento que había que cumplir y punto. Pero ahora entra en juego la responsabilidad individual como hasta ahora no entró. Si hasta ahora era importante que cumpliéramos las normas, ahora más todavía, porque necesito reiterar algo que es una certeza. El virus no está vencido, está ahí, nos acecha. No hemos ganado la batalla al coronavirus en Asturias, ni por supuesto en España. Y por tanto, en estos momentos en los que vamos a iniciar la fase de desescalada, es importante que tengamos y mantengamos las normas de seguridad que nos imponen las autoridades sanitarias y que son más fundamentales que nunca, de autoprotección, de distancia social de seguridad de 2 metros, de no socializar los unos con los otros, de evitar agrupamientos, de respetar, como digo, cualquier norma, los horarios que se han fijado en las grandes poblaciones. Nunca antes, como ahora, todos dependemos de todos. Hay riesgo real, y no lo podemos ocultar, de que haya rebrotes. Hay riesgo real de que vuelva a haber contagios. Y eso depende de la responsabilidad de cada uno, el tratar de evitarlo por todos los medios. Por tanto, apelo a la responsabilidad del conjunto del pueblo asturiano para que en estas nuevas fases de alivio y el inicio de la desescalada cumplamos con esas normas como estamos haciendo en estos momentos en esta rueda de prensa, manteniendo las distancias de seguridad. Mantener la distancia de seguridad es la única vacuna que existe en estos momentos contra el coronavirus. El ser conscientes de que no hemos ganado la batalla y el ser conscientes de que el rebrote es una realidad muy posible. Todos dependemos de todos como nunca antes en nuestra historia. Y la experiencia, lo que estamos viendo en el mundo, cuando se inician estos procesos de desescalada, es que los rebrotes surgen. Y por tanto tenemos que mantener nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de respuesta preparado para este proceso. En este proceso de desescalada, que como saben coordina el Gobierno de España, Asturias ha presentado y va a presentar propuestas propias. Creemos que hay áreas de Asturias que pueden avanzar más rápido que otras. Como consecuencia de la casi inexistencia de número de contagios, ni contagios activos ni posibles, porque son áreas en las que la movilidad es mucho más reducida, y es fundamental que este planteamiento nos parece que pueda primar la apertura o pasar más rápido determinadas zonas a otras fases más avanzadas. Como saben, estas fases no vamos a avanzar todos al mismo tiempo en España. Aunque la base que se toma es la provincia, no todos vamos a avanzar al mismo ritmo. Y una de las medidas más importantes que ha anunciado el Gobierno es la incapacidad de movilidad cuando se abra la comunicación entre provincias, entre aquellas que estén en distinta fase. Y esto es clave, porque si Asturias está en condiciones de ir avanzando más rápido que otras provincias, otras comunidades que nos rodean, es clave que no haya movilidad o de lo contrario tendríamos más riesgo de contagio. Otras de las medidas que hemos planteado desde Asturias, alguna de ellas ya se ha reconocido, es, por ejemplo, que no se tome en cuenta a la hora de aplicar los horarios solo la base del concejo, porque no es lo mismo el término municipal en Asturias que en otras comunidades, y vemos que ya se ha tomado la referencia de las localidades, o la necesidad de que se continúe manteniendo los ERTEs, la posibilidad de los ERTEs y de las ayudas a los autónomos, aunque tengan que abrir,
como consecuencia de la aplicación de las medidas de relajación, dado que van a estar limitada su actividad económica. Nos parece fundamental mimar a los sectores productivos y, desde luego, vamos a estar con ellos. Todas estas medidas vamos a plantearlas y las estamos planteando de continuo. Mañana aprovecharé para hacer alguna otra en la conferencia de presidentes. Pero, como digo, todos dependemos de todos. Cada uno de nosotros puede ser un vector de contagio. Cada uno de nosotros puede provocar el surgimiento de un rebrote. Y cada rebrote, cada nuevo nivel de contagio puede significar muerte, puede significar que haya fallecidos. Por eso es tan importante la responsabilidad personal. Por otro lado, quiero además decir que de la gestión de esta crisis tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender de los errores cometidos. Y por eso, ya lo dije el 13 de abril, cuando comparecí en ese grupo de trabajo de la Junta General, a propuesta de algunos grupos parlamentarios, de Ciudadanos, Izquierda Unida, creo que también Podemos, de la necesidad de chequear lo que ha sido la respuesta asturiana a la crisis, mostré mi disposición y mi convicción de que es necesario que haya una comisión de análisis en la Junta General que evalúe lo que ha sido la aplicación de nuestra política pública, que analice los errores cometidos y que cree que construya un protocolo de respuesta frente a una crisis como la que hemos vivido, que nos permitirá en el futuro acceder a eso que ahora mismo no teníamos. Porque, como me gusta recordar siempre, yo cuando me senté en el despacho de presidente del Principado, desde luego no había un manual de cómo ser presidente del Principado, pero menos aún un manual de cómo gestionar una pandemia a nivel mundial. Y última referencia, antes de quedar a disposición de las preguntas de los medios de comunicación. Es importante que estemos preparados ante los rebrotes y es importante que seamos conscientes de que la normalidad no va a volver en tanto en cuanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo. Es importante todo eso y hay que tener reserva de material sanitario. Y por eso, hace poco la ministra de Industria planteaba la posibilidad de crear almacenes estratégicos de material sanitario y de medicamentos siguiendo el modelo de otros países del mundo, por ejemplo, Finlandia. Me parece una idea muy interesante. Y en este sentido hay un planteamiento que se ha hecho al Ministerio por parte del sindicato minero, del SOMA, para que se aprovechen las instalaciones de UNOSA y las cuencas mineras asturianas para en esas instalaciones crear uno de esos almacenes estratégicos de medicamentos y de material sanitario. Pues bien, como presidente del Principado quiero decir que apoyo esa propuesta y que así lo he trasladado a la ministra de Industria para que en el balance y las diferentes opciones considere la importancia que sería para Asturias, para en general el noroeste español, y aprovechando que tenemos a UNOSA como empresa pública, que sus instalaciones pudieran albergar una de estas reservas estratégicas de material sanitario y medicamentos. Finalizo ya, para quedar a disposición de las preguntas, reiterando que hoy más que nunca la responsabilidad es fundamental, que mantener la distancia social, esos 2 metros de seguridad en estos momentos, sí, nos aleja de las personas, pero nos permitirá acercarnos más pronto que tarde en el futuro. Que no podemos cometer errores, que cada uno de nosotros en estos momentos va a ser un agente protagonista y que de verdad tenemos que ser conscientes que nunca antes como ahora todos dependemos, repito, de todos. Buenos días, presidente. Buenos días. Me gustaría que nos hiciera un balance de esta primera mañana de relajación y deporte. ¿Qué datos tienen hasta ahora mismo del grado de cumplimiento y si ha habido algún problema? Bueno, todavía no me han comunicado los datos, por tanto no puedo hacer una valoración oficial, pero sí he recibido fotografías, bastantes, porque he dicho en todo este tiempo que puesto que yo no puedo salir a la calle, y es verdad, como los demás hasta ahora, y no puedo mantener el contacto que, como saben, me gusta con las personas, todo este tiempo he utilizado las redes sociales como una plataforma de comunicación. Y hoy me han trasladado fotos de algunos sitios de Asturias que me han preocupado, no lo puedo ocultar. Hay otros que evidentemente se están cumpliendo las normas de seguridad, se están cumpliendo los horarios allí donde son necesarios, se mantienen esas distancias, pero hay otras en las que vemos aglomeración de personas y me preocupan. Por eso tengo que reiterar ese llamamiento. Hasta ahora la decisión fácil, créanme, lo más difícil es ahora, es sin duda lo más difícil. Porque hasta ahora lo fácil estaba hecho en el sentido del confinamiento es una decisión política que se toma y nos adaptamos todos a ella. Pero ahora necesitamos reconstruir esa convivencia de otra manera como estábamos acostumbrados. Y es romper con una costumbre que teníamos de nuestra forma de ser y de actuar. Pero es importante que entendamos que cualquier desliz, cualquier error, en estos momentos puede significar un rebrote. Por eso permítanme que insista en eso.
Buenos días, presidente. Buenos días. Comentaba antes la posibilidad de que algunas zonas menos afectadas se pudieran salir antes fueran más rápido en las fases de desescalada. Efectivamente. ¿Puede concretar en Asturias qué zonas podrían...? Bueno, están en estos momentos analizando, porque no solo son los casos activos, sino lo que en términos médicos se llaman casos posibles, que también se computan por atención primaria. En estos momentos se están perfilando qué espacios concretos estamos hablando, ¿eh? Es importante que seamos conscientes de que no podemos cometer errores, es decir, si diseñamos zonas concretas que pueden ir más rápido que otras en la desescalada para proponerlas al Gobierno de España, tenemos que atinar y acertar. Pero le pongo un ejemplo, pienso en los Oscos, en el Valle de los Oscos, por ponerle un ejemplo, para que entienda, ¿no? El efecto del virus es distinto, su lejanía, en este caso su dispersión de la población es distinta, y por tanto podrían ir a un ritmo diferente de apertura que el resto de Asturias. Ahora es importante también ser conscientes de que aquellas que vayan unos pasos por delante, también habrá que vigilar la movilidad hacia afuera y hacia adentro. Es decir, no puede ser esto tenemos que ser conscientes de que la gente no se va a poder desplazar allí, porque hay que proteger que no haya contagios, pero sí se pueden beneficiar de ir más rápido. Ya saben que lo he dicho más veces, si algo va a salir revalorizado, entre otras muchas cosas, de esta crisis, el propio reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de recuperar un humanismo en cuanto a la acción política, yo creo que va a salir revalorizado el medio rural. O sea que, desde luego, entiendo que hay zonas de Asturias que pueden ir por delante y no tengan que ir al ritmo del resto de nuestra comunidad. Que se haya para el lunes. Cofiño decía, creo que ayer o anteayer, que se intentaba que desde el primer momento esas zonas llegasen a tiempo. ¿Vamos a llegar a tiempo? El lunes va a ser difícil, y va a ser difícil porque, como digo, estamos siendo muy estrictos en el análisis de zonas concretas y, por tanto, a lo mejor no llegan el lunes, pero a lo largo de la semana a lo mejor podría, una vez el Gobierno de España lo examine, autorizarnos a que pudieran pasar de fase más rápido. Sí, con respecto a esta semana que hubo quejas por parte de la hostelería, planteaban que era poco viable abrir, por ejemplo, terrazas Sí. con un 30% de ocupación. No sé si desde el Principado se va a plantear alguna medida compensatoria. No, desde luego, yo en este sentido comparto la preocupación de la hostelería asturiana, como no puede ser de otra manera. Tienen mucha razón, porque además nuestra hostelería no es igual que la hostelería de Madrid o de Andalucía. No es una hostelería en la que haya grandes terrazas en las que puedan mantener el negocio funcionando con un tercio de ellas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es diferente. Yo en ese sentido sí que creo que es importante, y vamos a hacer aportaciones en este sentido al Gobierno de España para que tenga en cuenta la singularidad de nuestra hostelería. Hay medidas que se han anunciado que nos interesan, que nos llaman la atención ya, y es la continuidad de los ERTEs, para aquellos casos en los que incluso abran, o las ayudas a los autónomos incluso en los casos en los que abran, teniendo en cuenta esa situación singular. Pero evidentemente yo comparto la preocupación del sector hostelero asturiano, como no puede ser de otra manera, y cuentan con mi apoyo. Siguiendo con el tema de la zona rural, en las islas es mucho más sencillo no tener movilidad. No sé si en la aportación que va a hacer el Principado va a explicar o a proponer cómo se puede conseguir que no haya movilidad entre territorios. Bueno, para que no haya movilidad entre el territorio es fundamental la coordinación de todas las administraciones. Mire, en Asturias, la semana que viene, vamos a crear un comité de coordinación de la desescalada, que no se está haciendo en ninguna otra parte de España, pero que aquí creemos fundamental, y en el que va a participar el Gobierno del Principado, en concreto el vicepresidente Juan Cofiño, va a participar la delegación del Gobierno de España y va a participar la Federación Asturiana de Concejos. Porque en esto, como digo, que es el momento tan clave de la necesidad de acertar y no cometer errores, necesitamos la coordinación de todas las administraciones, da igual el signo político que tengamos. Y por eso es importante que se cree ese comité de coordinación, precisamente para que casos como este al que hacemos referencia no se cometan errores. Ahí, evidentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado serán un elemento clave. Está relacionado, pero bueno. Yo quería preguntar por problemas concretos de la situación de Arcelor y de Alu Ibérica, sí, en estos momentos. Un poco desde el Principado que se plantea... Lógicamente, como se imaginará, seguimos con enorme preocupación ambos aspectos. La cuestión de Alu Ibérica, ya lo hemos dicho,
nos preocupa en este caso la fiabilidad del nuevo comprador. Creemos que además se han roto los vínculos de confianza, que se ha faltado a la confianza debida no solo con el Gobierno de Asturias, sino con el Gobierno de España y los gobiernos municipales. El Ministerio de Industria ha convocado la mesa de seguimiento en este sentido y está investigando si aquí la aportación o la propuesta que hace el nuevo comprador o el comprador posible cumple con esas condiciones de seguridad. Para nosotros es fundamental que cumplan. Y si no, lo tenemos claro. En este sentido, exigiremos al Ministerio que haga todo lo posible para revertir esa venta o para la posibilidad de venta a otros postores que pudieran estar en mejores condiciones. Desde luego, yo le aseguro que seguimos con enorme preocupación ese proceso y las conversaciones no solo a nivel de consejeros, sino que yo mismo he hablado reiteradamente con la ministra Reyes Maroto. Y sobre Arcelor, pues como se imaginará, es una empresa fundamental en nuestro ecosistema industrial. Además, Asturias capeó mejor la crisis que derivada del parón de la actividad como consecuencia de esa interpretación que hicimos del decreto de actividad esencial. Acuérdense que salvamos el corazón industrial de Asturias y, por tanto, yo aquí apelo a la responsabilidad de empresa y representantes de los trabajadores, pero evidentemente el Principado no va a mirar a otro lado, sigue con enorme preocupación lo que pueda pasar con Arcelor y desde luego estamos en contacto no solo con empresa y trabajadores, sino que lógicamente, y en este caso la Consejería de Industria, estamos en contacto también con el Ministerio. Es preocupante, ¿no?, la posibilidad de que la empresa presente problemas dado el número de empleos que genera y desde luego la base económica que significa en una comunidad industrial como la nuestra. Bueno, pues finalizo ya. Gracias a las personas que habéis asistido y gracias, evidentemente, a todos los ciudadanos y ciudadanas por estos primeros días en esta fase de alivio. La fase 0 la iniciamos el lunes. Insisto, nunca antes como ahora, todos dependemos de todos. Yo estoy seguro que la responsabilidad de los asturianos y asturianas y el orgullo que nos hace tener como consecuencia de nuestra propia historia, de lo que hemos hecho a lo largo de la misma, nos va a hacer estar a la altura. Asturias está en mejor condición que otras muchas comunidades para dar pasos adelante, siendo conscientes, insisto, que la amenaza de rebrote está ahí, que el virus sigue presente, que no lo hemos vencido, que mientras no haya vacuna y mientras no haya un tratamiento eficaz, no habrá normalidad, la vuelta a la normalidad que conocimos en el pasado, pero que si seguimos trabajando de la mano y siendo responsables, sin duda vamos a conseguirlo. Muchas gracias.